El día de hoy no vamos a estar vamos a estar mostrándole unos dibujos. Miren la cartuchera. Ahí, la puerta. Estoy aquí en mi cuarto con mi como aquí hasta la creo que estos cuatro que aquí voy a intentar ahora lo vamos a estar haciendo un juego bueno, voy a dejar aquí lo cierro, saco esto, cierro. Primero todo tiene que ser color. Vamos a comenzar con esto. Ahora tengo que terminar